Buenas tardes. Mi nombre es Natalia Domínguez y soy representante de la Universidad Iberoamericana Puebla. El Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, la Universidad Iberoamericana Puebla y el Consejo Puebla de Lectura les dan la bienvenida a la primera Feria de Lecturas y Experiencias FLEX, que se realiza en el marco de la edición número 16 del Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, CONLES. Como cada 2 años, celebramos este encuentro latinoamericano y en esta ocasión la Universidad Ibero es anfitriona. En esta sesión en particular tenemos la presentación del libro Mis padres son lo máximo. Está publicada en la colección El barco de vapor en ediciones SM. Ilustrada por Héctor Borlasca. Autoría Francisco Hinojosa. Francisco Hinojosa es poeta y narrador. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es uno de los autores más destacados de literatura infantil y juvenil en lengua española, becario del FONCA, en Cuento 1991 y del Fideicomiso México-Estados Unidos 1996 con el proyecto Crónica de Chicago. Miembro del CNCA desde 1993, Premio IBI 1984 por La vieja que comía gente. Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí 1993 por Ética, publicado con Cuentos Éticos. Su obra como autor para niños y jóvenes comprende títulos como La peor señora del mundo en 1992. Amadís de Anís, Amadís de Codorniz, 1993, La fórmula del doctor Funes, 1993, Repugnante pajarraco y otros regalos, 1996, Las orejas de Urbano, 2001, Un pueblo lleno de bestias, 2003, El cocodrilo nos sirve, es dragón, 1998, Yanka Yanka, 1998, Busca alacranes, 2000, Mi hermana quiere ser una sirena, también en el año 2000, Hoja de papel 2005, Las gallinas de mi abuelo 2005, Léperas contra mocosos 2007 y El castigo de Lucas 2012. Pues es una larga lista de obras, pero yo creo que incluso no son todas las que ha publicado Francisco Hinojosa, así que solo es una lista pequeña. Ya tenemos en nuestro chat el enlace para que nuestro público pueda adquirir el libro Mis padres son lo máximo. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar y conectarse para buscar el libro Mis padres son lo máximo. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Saludos a todas y a todos los que están presentes de manera virtual, en esta charla contigo. Pues qué bien. Pues vamos a comentar algunas cuestiones de este texto que por supuesto he leído. Y pues bueno, primero quisiera preguntarte, porque justo al observar la portada, veo que dice mis padres son lo máximo, pero hay un pequeño recuadro que pone Héctor Borlasca, el ilustrador, y dice mis señores padres son lo máximo. Entonces, ¿por qué? Bueno, a lo largo del texto también encontramos de repente esta expresión, mis señores padres. ¿Qué Ah, aporta esta palabra al título Mis padres son lo máximo? claro, claro. Fíjate que hasta este momento que tú me lo estás diciendo, lo noté. No lo había notado. Y claro, el título original es Mis padres son lo máximo. Pero siempre que el protagonista del libro, que es una reunión de varios cuentos, se refiere a sus padres, siempre se refiere como mi señor padre, mi señora madre. Entonces le puso ese señores, mis señores padres, son lo máximo, como una referencia también, creo que muy atinada de su parte, pero hasta ahora que me lo dices lo noto, ¿eh? Fíjate que yo pensaba que este señores le aporta un poquito más de respeto a los padres, ¿no? Porque no es lo mismo decirle mis padres a decir mi señor, ¿no? Como que los enaltece y los pone Sí. como en otro nivel. Y bueno, esto a propósito de que pues el libro, o la mayoría de este texto, pues dice por qué los padres de este pequeño
son lo máximo, ¿no? El personaje que cuenta la historia, bueno, el personaje que cuenta la historia es un pequeño y de viva voz expresa que sus padres son lo máximo. De hecho, cada apartado inicia diciendo, mis padres son lo máximo, mis padres son lo máximo, mis padres son lo máximo. ¿Cuál es la intención, Francisco, de ocupar este recurso en tu libro? Bueno, mira, los libros nacen de distinta manera. Hay veces que nacen de una idea, una sola idea. Por ejemplo, las migraciones forzadas. Escribir un cuento sobre estas migraciones que van desde Centroamérica hasta el norte de México para tratar de abrir las puertas a Estados Unidos y huir de la pobreza y de la violencia. Pero digamos, es una idea. Y a partir de esa idea se puede construir un cuento, un libro, una novela. Esa es una manera de escribir. Otra es crear un personaje o unos personajes, meterlos en una situación y después de eso avanzar. Es un procedimiento que yo ocupo mucho. Crear primero los personajes, meterlos en una situación y luego ya no sé qué hacer con ellos. Me cuesta trabajo, por eso tardo mucho tiempo en terminar un cuento, un libro, una novela. Y la otra es, a ver, dije, una idea, una construcción de personajes, o ya tener un argumento. Tener el argumento de pronto. Por ejemplo, La peor señora del mundo nació de una idea, escribí un cuento sobre una señora que sea la más mala del mundo, pero nada más tenía yo esa idea en la cabeza. No lo escribí cuando se me ocurrió, y un buen día a punto de dormirme, se me ocurrió la historia completa, el argumento, y entonces ya me puse a escribirlo. Y aquí la idea que tuve fue en uno de los cuentos, que no recuerdo cómo se llama, déjame ver si lo encuentro, hacia dónde voltear. Y lo que me quería hacer al principio, en el inicio de este libro como idea, era escribir un cuento como de una pequeña iniciación política de los niños, porque en este cuento que se llama Hacia dónde voltear, escucha el niño que están hablando siempre de esto es de izquierda o esto es de derecha. Y él pues no entiende muy bien, ¿no? Y dice, pues a mí me da lo mismo escoger derecha o izquierda. Si me voy a mi casa, de mi casa a la escuela, pues tengo que tomar a la derecha. Pero si regreso de la escuela, pues tengo que tomar a la izquierda. Entonces, pues da lo mismo. Y los papás tratan de explicarle y todo eso. Y esa era la idea. Ya después yo quise hacer otro sobre estos padres que acuden a una marcha, a una protesta, y él les dice, ¿cómo que van a marchar? Sí, pues yo quiero ir con ustedes. No, 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 lo convencen de que no. Esto no está escrito, ¿eh? Este, y finalmente yo había pensado que la madre, como son lo máximo esos padres, la madre, que también es lo máximo, le dice, pues vamos a hacer una marcha, vamos a protestar contra el alcalde de nuestra alcaldía para decirle que hay una cantidad de basura en las calles y que no la barren y nosotros pagamos impuestos. Vaya, eso no lo escribí, pero partió de eso. Ya después, o sea, era nada más una idea, escribir sobre una especie de iniciación de algunos temas que tuvieran que ver con la política, con los temas de adultos que no entienden los niños, pero que los escuchan todo el tiempo. Sin embargo, no, el primer cuento que escribí era de un niño que dice, mis padres son lo máximo, porque pues me porto mal, me castigan porque me porto mal, o saco malas calificaciones, pero al ratito se les olvida, por eso son lo máximo. Y entonces, bueno, empecé a escribir y ya después le metí algunas cuantas cuestiones ya personales. A veces los cuentos sí están plagados de pequeños toques autobiográficos o biográficos y a veces son pura invención. No hay nada, La peor señora del mundo no tiene nada que ver con nada que conozca, solamente que la escribí pensando en mi vecina, que sí era muy mala, pero no tiene el cuento nada que ver con ella. Y aquí, por ejemplo, hay dos cuentos que sí tienen que ver con algo mío. Este niño viaja a Mazatlán un día
y claro, viajan en una época pues no muy adecuada para hospedarse en un hotel, que es la época de los llamados Spring Breakers, que son jóvenes estudiantes de Estados Unidos que toman unas vacaciones, vienen a México y vienen a México porque ellos no los dejan tomar alcohol hasta los 21 años. Y antes de eso dicen, vamos a México y ahí pues está permitido todo. Y entonces, claro, alguna vez me invitaron a una feria del libro en Mazatlán. Fui con mi familia, con mi esposa y mis dos hijas. Nos hospedamos en un hotel. Y bueno, estos llamados Spring Breakers llegaban a cada rato, a cualquier hora de la noche, y armaban escándalos. Y escándalos, traté de cambiarme de hotel. Todos eran lo mismo, no había manera más que aguantar. Y yo de por sí tengo un sueño muy ligero, me despierto cuando vuela una mosca, entonces pues no podía dormir. Y mi manera de vengarme de ellos fue eso, ¿no? Yo veía en qué cuartos iban entrando y a las 6, 7 de la mañana les llamaba por teléfono, hello Bob, how are you Mary? Así, para despertarlos también y asustarlos un poco. Hay otro que también tiene que ver así con algo autobiográfico. Cuando mis hijas iban en la primaria, cada año íbamos de campamento a un lugar que se llamaba Los Manantiales, que tenía pozas de agua y todo eso. Y yo la verdad soy anticampamentos, anti-picnics. Yo necesito una cama cómoda, necesito una mesa, una silla para comer y estar así sentado en el suelo. Hace poco lo hice en Chapultepec. Fui con unos amigos y amigas, unos hijos, a hacer un picnic y la verdad para mí es incómodo, nada más incómodo, ¿no? Entonces, bueno, puse esos dos ahí y, y bueno, ese es, digamos, lo que tiene que ver con las partes autobiográficas. Lo demás, pues son invenciones y le quise meter también algo que la generación de estudiantes de hoy, pues no va a olvidar en su vida. Los que tienen, como mi nieta que tiene 2 años, quizá ni se acuerde ya cuando crezca, ¿no? Pero ahorita los niños que están en primaria se van a acordar de cuando tenían que tomar las clases virtualmente desde su casa. Entonces aquí me inventé, no una pandemia, porque eso sería poco original, pero algo que sí, y lo hice con el hijo de mi esposa, mi hijo también, que algún día en su escuela hubo una epidemia de piojos. Y yo recuerdo haberlo llevado a una clínica a despiojarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, cerraron la escuela por una semana, no tomaron clases virtuales ni nada, les dejaron tarea nada más, pero bueno, ¿cómo convivir y cómo hacer esto en una semana cuando los padres tienen sus labores, cuando los padres se quieren convertir en maestros de sus hijos? Y de pronto resulta que no saben los padres lo que sus hijos sí saben. Eso pasa muy a menudo. Aprendemos muchas cosas. Yo, por ejemplo, en las matemáticas, pues no sé restar, sumar y multiplicar y dividir, pero ponme un problema un poco más difícil, pues no, un niño de sexto de primaria sí lo resuelve, yo no. Entonces, bueno, traté de hacer un eco, un recuerdo, digamos, de esta situación que permanecerá en la memoria de los niños muy a futuro, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, al principio comentabas que esto tenía que ver como un poco de política y de hecho sí, yo dije, este libro bien podría ser un manifiesto de cómo los niños quisieran que fueran sus padres, porque es cierto que el libro refleja un ideal de padre, ¿no? No quiero decir que no exista, pero seguramente hay otros que no se parecen nada a los padres que describe aquí nuestro pequeño. Entonces, recuerdo que de hecho en una parte del libro dice cómo los amigos de este pequeño dicen, ay, oye, ¿cómo quisiera que mis papás fueran como los tuyos? Porque los míos, ay, se enojan de todo y me regañan y me reprimen. Y en cambio, como bien lo decías, estos papás le adelantan sus regalos de casi
un año, le dice, oye, hijo, tú nos dices, vamos a hacer esto, 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 ándale, me lo adelantas como si fuera mi regalo de cumpleaños. Dice, te vamos a terminar dando los regalos de aquí a que cumplas 21 años, hijos. Y aún así, el día de su cumpleaños le dan su regalo. Claro. Entonces, a mí, bueno, me encantó esta parte, este texto por eso, y no sé, ¿qué piensas de esto que te digo, de que, pues no sé, que este libro refleja de repente un ideal de cómo quisieran los pequeños que fueran sus papás? Tus padres. Pues es cierto, es cierto. Para mí la paternidad ha sido una de las cosas más importantes de mi vida. Mucho más que la escritura, a mí me importa la paternidad. Y sigo siendo padre y hoy desde hace año y medio soy abuelo. Y ahora incluso terminó el libro, que por cierto está dedicado a mi nieta, que se llama Aurelia, así es, aparece ahí, y a sus padres, mi hijo y mi nuera. Este, el último cuento de este libro dice, mis padres son lo máximo, pero también mis abuelos son lo máximo. Porque pensé en una especie como de continuación, podría escribir, mis abuelos son lo máximo, ya convertido yo en abuelo. Entonces, bueno, va por ahí, ¿no? El hecho de yo convertirme también en el niño que piensa cómo deben, cómo querría que fueran sus padres. Y yo sé que además esta pandemia ha traído como consecuencia, pues, desde violencia hasta, pues, malos humores, hasta hartazgo, porque claro, acostumbrados a que cada quien tiene un rol, un espacio, un tiempo para trabajar, para hacer, y de pronto, pues bueno, quien vive en una casa amplia, pues aún así la pandemia es dura, pero tienen espacio. Pero una casa pequeña donde no caben, donde no hay espacio para que trabaje la madre, el padre y el hijo o los hijos o las hijas que tengan, pues puede ser difícil, ¿no? Entonces traté de reflejar un poco también ese encierro. Y claro, decir, sí hay padres y madres que son consecuentes con sus hijos, y, y saben que pueden incluso aprovechar mucho para fraternizar bien con ellos, y quienes pues no se les da, ¿no? No se les da. Ya mis hijos son mayores de edad, todos viven por su lado, pero convive con nosotros el hijo de mi esposa, que es también mi hijo, y tenemos una dinámica, tenemos un espacio suficientemente amplio y tenemos una dinámica en la que cada quien hace sus cosas. Yo tengo mi estudio por aparte, incluso en otro lugar, en otro espacio, y nos reunimos para comer siempre en una casa o en la otra, y en las noches nos vemos y jugamos algún juego de mesa, vemos una película, nos ponemos a cantar, cantamos, oímos música, y aprovechamos mucho para convivir, para platicar, y eso es lo que pensaba también en esa situación en la que se puede aprovechar la paternidad para saber cómo llevarnos con nuestros hijos, ¿no? Sabes, de hecho, al principio, justo yo pienso que el mejor regalo que tiene este niño y que por eso sus padres son lo máximo, es porque tiene a sus dos padres, porque no es una familia disfuncional y porque los dos se esfuerzan en que tenga todo, en que tenga atención, en no regañarlo, en hacerle la mejor fiesta de cumpleaños. Entonces, creo que sus padres son lo máximo, es otro de los elementos que encuentro, pues porque tiene a los dos, ¿no? Y los dos lo quieren. Sí, Y bueno, tengo otra pregunta para ti. sí, dime. ¿Por qué decidiste poner la parte cuando el abuelito bueno, lo hospitalizan el 1 de enero de Año Nuevo? Porque pues sí pasan cosas padres, ¿no? Durante la niñez del niño que va acompañado por sus papás, pero también esta situación difícil donde justo el 1 de enero, después de celebrar el Año Nuevo, el abuelito cae enfermo. Sí, bueno, hace referencia a algunas cosas que me han contado amigas y amigos, que justamente en el peor momento, que puede ser un 1 de enero, un 25 de diciembre, pues algo sucede, algo extraño pasa,
que tienes que caer en manos de un médico, de un hospital, y eso puede ser terrible, porque pues los médicos no quieren estar trabajando esos días, siempre hay guardias, siempre hay todo esto, pero pues aquí le toca al abuelo enfermarse. Y algo que me pareció muy gracioso, yo antes vivía en una casa en la Ciudad de México, que estaba al lado de un hospital para niños, muy cerquitita. Y a cada rato yo veía desde el balcón de la casa un grupo de payasos. Y esos payasos, ya después me enteré, bajé y platiqué con algunos de ellos, iban al hospital un poco para alegrar a los niños. Había de todo, había desde grupos de personas rezando rosarios por el hijo o la hija que están enfermos y que los van a operar, y todo eso. Y también estos payasos que tratan de llevar un poco de alegría. Y aquí, claro, bueno, pues para darle este toque de humor, pues resulta que ese día no hay niños enfermos en el hospital. Solamente está el abuelo, pero pues los payasos van a hacerle ese show al abuelo que está enfermo. Sí, y bueno, te pregunto esto porque, pues sí, no podemos hacer que todas las historias para niños, pues terminen en final feliz, ¿no? Como los cuentos de repente de hadas de que, ay, pues todo es felicidad, no pasa nada malo en este mundo, ¿no? Justo yo terminaba de leer tu texto ayer y mi abuelo está hospitalizado. Entonces yo entendí esa parte y decía, si un pequeño está viviendo una situación así de que su abuelo está enfermo y está hospitalizado, de repente se ve reflejado acá, la situación entiende que es algo normal, ¿no? Que no es algo que se escape a los humanos, porque la muerte, la enfermedad, este, no sé, muchas otras cosas que vivimos, pues pasan a diario. Entonces, es padre que sepan que ese niño es feliz, pero que también en la vida se puede enfrentar a problemas difíciles, ¿no? Entonces, por eso es que dije, a ver, yo le tengo que preguntar esto a nuestro querido Francisco. Y yo creo que entonces, dadas estas circunstancias, pues el libro pues puede ser leído por el niño, por la familia, por los abuelitos, o sea, es una historia universal, porque pues nos atraviesa a todos, ¿no? Un poquito para que los padres reflexionen eh, que si se sienten identificados o no con estos personajes de libros y son lo máximo, ¿no? Para sus hijos. El niño no sé, a decir, ay, ¿cómo mi papá será así o no es así? ¿Por qué mi papá no será así, no? Y a lo mejor le sirva para en el futuro pensar qué tipo de padre quiere ser. Y bueno, no sé, hay muchas cosas y muchas ideas que pueden surgir a raíz de este libro. Pero yo quiero que nuestro auditorio que está aquí, pues conectado y que nos está acompañando, aprovechando que estás con nosotros, pues si tienen alguna pregunta, pues la hagan. Entonces vayan pensándola, pueden escribirla en el chat, pueden alzar su manita y les abrimos su micrófono, porque pues no siempre vamos a tener aquí a Panchito con nosotros. Pues, Francisco, pues vamos a recordar estamos charlando del libro Mis padres son lo máximo de Francisco Hinojosa. Está publicado en colecciones El Barco de Vapor, ediciones SM, y les recuerdo que en el chat ya tienen el enlace para que ustedes puedan adquirir este maravilloso texto. Y ya tenemos aquí a María Guadalupe Quirós. Adelante, Guadalupe, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer escucharlo, Francisco, porque mi hijo, bueno, ahorita mi hijo que tiene 28 años ya, le dije que estaba en una charla con usted y bueno, me dijo, por favor, dile que soy su fan. Y bueno, sí, pero ahorita que preguntaba Natalia, sí, ok, los cuentos son para niños, pero yo creo que sí, como padres, todos esos cuentos nos han servido. Amadís de Anís, Amadís de Codorniz, o Buscalacranes, o la misma Peor Señora del Mundo, ¿no? También son un gran, pues no sé, una gran lectura no nada más para los niños, también para los adultos. No he leído Mis padres son lo máximo, pero por supuesto que voy a pedirlo inmediatamente. Entonces, y además trascienden generaciones, porque yo también tengo nietos y también ya, pues ya están haciendo la colección de Francisco Hinojosa, es como autor obligado casi casi.
Entonces sí, para los papás también creo que que también están escritos un poco para los papás. ¿Es así? Sí, Guadalupe, gracias. Saludos a tu hijo, por supuesto. Y te platico algo para que veas que sí, estos que podríamos llamar libros para niños, pues son también libros para familias y que pueden llegar a ser como era en la antigüedad, en la época de las cavernas, cuando terminaba los momentos de recolección de frutos o de caza, pues se reunían en la cueva o en donde vivieran y el mayor de todos contaba un cuento a la comunidad entera. Vaya, todos, desde el más chico hasta el más grande, y eso hacía comunidad. Y creo que ahora la literatura infantil hace eso, hace comunidad. Ya no nada más es para niños, lo puede disfrutar un adulto. Yo me he encontrado a muchos adultos que compran libros míos sin necesidad de tener hijos o alumnos, sino para sí mismos. Y como ejemplo te pongo que hace 2 años, eh, casi 3 años, hice un espectáculo con la peor señora del mundo, un espectáculo en el que yo era como una especie de rockstar. Claro, no canto porque yo no sé cantar, pero sí leo. Y tenía yo atrás un grupo de músicos, 4 músicos, que por cierto a uno de ellos le hago homenaje en este libro de Mis padres son lo máximo. Hay un maestro de guitarra que se llama Yayo. Yayo se llama el guitarrista de este grupo que se llama La Orquesta Basura. Y se llama así porque todos sus instrumentos los hacen con materiales reciclables. Su guitarra eléctrica era una raqueta y conectada con cables a un amplificador y etcétera, ¿no? Bueno, hicimos este espectáculo con la peor señora del mundo y se presentó las primeras funciones en un lugar donde han tocado todos los rockeros mexicanos. Se llama Bajo Circuito y todos los rockeros mexicanos han tocado ahí. Las primeras 2 funciones se llenaron a top y solamente fueron adultos. Y solamente fueron adultos porque empezaba a las 12 de la noche y porque se vendían bebidas alcohólicas. Ya después hubo varias familiares, pero con esto te quiero decir que los adultos pueden disfrutar también de un cuento que es supuestamente para niños y gozarlo y compartirlo en familia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, no, esa clasificación de que solamente es para niños, pues ha cambiado con el tiempo. Exacto, yo creo que es que esté bien escrito o mal escrito, y en lo bien escrito está la trascendencia, ¿no? Y también la trascendencia de los límites, no nada más cuentos para niños, pensando que los niños no tienen ninguna inteligencia, los niños son muchísimo más inteligentes de lo que a veces pensamos los adultos, y bueno, estos libros para mí lo demuestran. Muchísimas gracias. Inteligentes y exigentes. Exacto, Porque es un lector además, exigente. no cualquier cosa, ya no es lo como antes, hace 35, 40 años, pues los libros que había para niños en México al menos, los trataban como tontos. Sí. Todo tenía que ser en diminutivo, ¿no? Y nada más castillitos y princesitas y duendecitos y no, ahora se pueden tocar temas muy duros, ¿no? Y los niños lo pueden recibir. Entonces hemos visto que si lo atrapa un libro, lo atrapa desde las ilustraciones, el primer párrafo, se siguen leyéndolo y lo comparten con sus compañeros. En cambio, si no les gusta, lo dejan. Hay cosas más importantes en la vida que leer un libro que no. Exacto, muchas gracias y felicidades. Y ya voy a Gracias, buscar gracias. el nuevo libro. Gracias. Bien, pues damos la palabra a alguna otra persona que quiera preguntar algo, que quiera compartir qué le causó la lectura de alguno de los libros que seguramente han leído de nuestro autor preferido, de un autor de culto, porque ya eres un clásico, Francisco de México. O sea, después de La peor señora del mundo fue cuando se empezó a innovar la literatura para niños. Antes, pues como decían, las historias eran totalmente adoctrinadas, ¿no? Didácticas, tiene que aprender esto y así, y no podemos decir, no podemos crear otros mundos, ¿no? Claro, y no, se pensaba que ya que en la escuela, en la casa, los niños no eran educados adecuadamente, entonces los libros, que eduquen los libros. Y no, ya hemos visto que
leer por placer, por contrario de lo que digan algún funcionario de la Secretaría de Educación Pública, qué bárbaro, debería estar en Pemex, no en la Secretaría de Educación Pública, que dice que leer por placer es un acto de consumo capitalista. Bueno, la verdad, yo creo que ese señor debe comer nada más arroz con sal. Bueno, sal a lo mejor es muy burgués para él, ¿no? Pero comer por placer también es muy capitalista. Pues no lo sé, pero creo que hoy en día estos libros que se leen por placer y que son esta gran literatura que existe mundial además y que tenemos así en todas las ferias del libro, bueno, lo que hacen es estimular la imaginación del niño. Y lo que necesitamos en un país como el nuestro y en muchos países, es tener gobernantes que tengan una imaginación bien firme, porque eso les va a dar oportunidad de sortear obstáculos, de resolver problemas, y eso es lo que nos falta, ¿no? Que haya lectura, una lectura que desarrolle ese músculo de la imaginación. Así como un deportista antes de meterse al campo de fútbol necesita, pues bueno, hacer aparatos en el gimnasio y correr unos kilómetros y hacer todo eso. Un niño que lee y su gimnasio es la biblioteca, puede, cuando sea adulto, ya meterse esa cancha de la vida adulta y llevarla mejor, ¿no? Llevarla mejor porque sí es difícil. Igual que un encuentro de fútbol es difícil. Así es, así es. Oye, y ahora que decías que tú le hiciste un homenaje a Yayo, a uno de los bateristas que mencionabas, eh, yo quiero preguntarte por qué en las ilustraciones de repente vemos ahí a un personaje que aparece ya en las últimas páginas, y dije, bueno, aquí parece que hay un cameo que aparece Francisco Hinojosa ilustrado por Héctor Borlasca, porque el abuelito se parece mucho a ti. Entonces dije, a ver, ¿es casualidad o esto fue a propósito? Pues mira, el ilustrador es argentino, no nos conocemos y creo que vive en Argentina. No nos conocemos, no sé si haya visto alguna foto mía, pero pues sí, hay el parecido en que tenemos lentes y el pelo blanco, pero nada más. Yo creo que es una mera coincidencia el haber dibujado y haber pensado a un abuelo de esa manera. Ok, muy bien, sí, porque de repente yo decía, ¿será casualidad o se pusieron de acuerdo? Ya sabes que en esto del arte de repente uno ya no sabe. Bueno, en la próxima del mundo también aparece un viejito y siempre me dicen que sí soy yo. Y cuando el Fisgón, que fue el ilustrador, me dibujó, todavía no nos conocíamos. Entonces no creo que se haya... En cambio, hay otros dos libros también publicados en Barco de Vapor por SM que se llaman Manual para corregir a niños malcriados y Manual para corregir a adultos malcriados, que ilustró una mexicana pero residente en Londres y que desgraciadamente murió hace poco, me enteré que murió hace poco. Y ahí sí, ella no nos conocimos personalmente, pero me representa a mí por medio de fotografías que conoció mías. Y ahí sí soy yo al que está representando. Y en la edición de La Peor Señora del Mundo, la que es a color, al final aparece una ilustración nueva que no aparece en la edición rústica, en la que la peor señora del mundo me está estirando a mí. Y ahí sí es un retrato mío, el que hizo el Fisgón. Wow, bueno, qué padre que nos digas esto, porque entonces hay que comprar ahora la nueva edición, si no nos vamos a perder esta maravillosa ilustración viendo a la peor señora del mundo, estirando a Francisco. Sí, Muy tienen bien, nuevas ilustraciones además. sí, 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 y hay varias versiones, pues es que se ha vendido increíblemente ese texto. Bueno, alguien más del público que quiera preguntar? No sean tímidos porque no va a haber muchos días como estos aquí frente a nosotros. Sí, alguna sorpresa. Soy aquí, Aline, escuchándote y hablando del nuevo
libro, ya abrí mi... Hola, Lynn. ¿Cómo estás? Hey. Pues yo nada más, como siempre, ya quiero este libro, como los demás. Me encanta cómo escribes, somos cuatoches, aquí no podrá, ¿verdad, Pancho? Y Claro. de hecho, le tengo que hablar por teléfono, le iba a decir, estuve en la presentación, pero mejor le digo, aquí estoy, felicidades. Qué padre entrevista, qué padre charla. Y bueno, no es que te quiera preguntar, o sea, nada en este momento, sino nada más quiero seguir oyéndote, que me encanta. Gracias, Aline, y un saludo cordial. No, y les decía esto porque me sucedió que en una presentación hace 3 o 4 meses, me sucedió algo inaudito. Publiqué uno de mis primeros libros para niños, lo publiqué a principios de los 80s, y está basado en una serie de tarjetas postales que se escribían dos novios en Guanajuato en 1909. Él se llama Joaquín, ella Maclovia, y se escribían cartas de amor, luego se casaron, y eso salió de un archivo, del Archivo General de la Nación, y bueno, escribí ese cuento, y en una presentación en una escuela en México, platiqué de ese libro, Joaquín y Maclovia se quieren casar, y un niño levantó la mano y dijo, eran mis bisabuelos. Y yo, ja. Y al ratito me pusieron en contacto con, con la familia, y en efecto, Joaquín y Maclovia eran no bisabuelos, tatarabuelos de ese niño. Entonces pude hablar con la abuela, con las tías, con la madre del niño, y ya les pedí un poco más porque yo me inventé la historia, yo no conocí nada más la fotografía, yo no sabía que eran personas reales. Y finalmente me encontré ahora con que mi hermana recopiló las cartas de amor entre mi padre y mi madre. Cuando ella se conocieron cuando ella tenía 16 años y mi padre 19. Y entonces estoy tratando de ligar las dos historias. Quiero escribir un libro acerca de ese Joaquín y Maclovia que se casaron y las cartas de mi madre y mi padre. Entonces, bueno, estoy así todavía en ese proceso. Pero es así como algo interesante que me pasó en un chat de este tipo. Bueno, en un Zoom de este tipo. Oye, Pancho, y bueno, no, pero esta es una historia vieja, pero a mí siempre la platico cuando doy cursos, cuando todo, y hablamos de ti, que como tú tenías un lector cuando allá en el siglo pasado, hijo de un amigo que leía las obras, y cuando le diste la de Una semana en Lugano, cómo todavía en ese momento los niños, los jóvenes, esperaban esta otra literatura, que estaban hablando de una literatura más clásica. Cuenta esa anécdota, ¿qué te contestó? A mí me parece muy significativo de cómo en estos 25 años, porque es más o menos así, ¿no? 25 o 30 años, han cambiado inclusive los niños lectores en lo que esperan, ¿no? Claro, casi 30 años, lo publiqué en el 92, igual que La Peor Señora del Mundo. En efecto, el final de ese libro no es muy esperanzador. La corrupción del mundo adulto hace que este niño no obtenga un premio que bien merecía. Entonces, este niño que vivía en México, yo lo conocí en México muy bien, hijo de una amiga mía, se fue a vivir a Barcelona por problemas de salud, y ahora incluso creo que ya escribió una novela. Me escribía cartas cada vez que yo le mandaba un libro, y esa vez su mamá me dijo, oye, ese libro que se llama Una semana en Lugano, lo leyó de principio a fin, y como siempre hace con tus libros, lo volvió a leer, pero se saltó el último capítulo, porque no le gustaba eso. Entonces yo le escribí una carta también en la que le explicaba por qué también en un cuento puede haber finales no felices. Normalmente en los cuentos clásicos los finales son felices, suelen ser. Por ejemplo, La Caperucita, la de Perrault, no es feliz. Cuando Perrault escribió La Caperucita, el lobo se come a la abuela y a la Caperucita
y ahí muere. Ya los hermanos Grimm vinieron después y buscaron esos leñadores y sacaron a la abuelita y a la niña de la panza del lobo, ¿no? La niña de los cerillos es una historia tristísima, tristísima. Entonces también existe finales que no son felices. Y eso es un poco lo que quise decir. ¿Por qué puede haber finales que no son felices? Porque la vida también es así, porque también dentro de este cuento el que nos contamos a nosotros mismos, también puede haber descalabros y sin sabores, ¿no? Pues sí, así es la vida. Momentos tristes y momentos encerrados durante 2 años por pandemia, ¿no? Cosas así, un tanto extrañas que ocurren, ¿verdad? Pues sí. Muy bien, pues a ver, no sé, ¿alguien más del público que quiera comentar? Porque estamos a punto de terminar pues ya esta charla, esta presentación de este libro. Y por supuesto, los invitamos no solo a leer, mis padres son lo máximo. Francisco Hinojosa, ya decíamos al principio, tiene una lista interminable de títulos que no se pueden perder. Y pues ya que estaba Aline, que nos estaba diciendo de que cuente las anécdotas, a mí ahora me surgió la pregunta de qué nos tienes preparado, qué se va a publicar próximamente, qué podemos comprar. Si es que nos Bueno, puedes adelantar, por supuesto. ahorita estoy trabajando en 2 novelas para adultos. Es lo que tengo sobre la mesa, que me comprometí para el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Pero la novedad que va a salir también en SM, y que se presentará en la Feria del Libro de Guadalajara, va a ser una edición nueva, corregida, nuevamente ilustrada, de un libro que publiqué pues ya hace mucho tiempo, creo que en el 2000 y piquito, que se llama Ana Verdad. Y para mí es uno de mis cuentos favoritos, de los que yo he escrito. Cuando me preguntan cuáles son los cuentos que a mí más te gustaron escribir, pongo de Ana Verdad. Y es un cuento que nació porque cierta editorial convocó a 10 escritores de 10 países distintos para que cada uno escribiera sobre uno de los derechos de los 10 derechos de los niños. Y a mí me correspondió tocar el tema de el derecho de tener un nombre y una nacionalidad. Y escribí este texto de Ana Verdad, que a mí me divierte mucho y me gusta mucho. El personaje me parece así que es poderoso y es una niña muy poderosa. Y pues bueno, esa va a ser como la novedad. Y tengo una también que se publicó el año pasado, que se llama Los Niños Perdidos, que es también, ese es más bien para jóvenes, y es un cuento que escribí para adultos, pero se convirtió en una obra que se ha presentado como obra de teatro desde hace 18 años. Acaba de presentarse 2 veces en Nueva York, en Rhode Island, parece que el año que entra se presenta en Miami, se ha presentado en toda América Latina, en casi todos los estados de México. Se llama Los Niños Perdidos, y el año pasado se publicó a manera de cómic. Y es un cuento que escribí pues para adultos, ¿no? Y los jóvenes lo han aceptado bien. La Secretaría de Educación Pública lo ha programado en sus programas de teatro escolar. Agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas aceptado la invitación. Agradecemos a Ediciones SM por habernos puesto en contacto contigo. Y pues esperamos que no sea la última vez que te tengamos de invitado en esta feria, que amenaza con volverse a realizar el próximo año. Así que, pues esperemos puedas estar nuevamente con nosotros. Y pues a todo nuestro auditorio, recuerden, presentamos Mi Padre son lo máximo de Francisco Hinojosa, pero pueden encontrar muchas otras obras de nuestro querido Panchito. Pues muchísimas gracias, de verdad, y esperamos contar contigo en nuevas ediciones. Pues un saludo a todas y a todos, y gracias por acompañarme en esta presentación. Muy buenas tardes a todos.